Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saludo a su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, para hoy lunes 11 de agosto del presente año 2025, nos encontramos en la 10ª semana, mis amados hermanos, con el eslogan Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Subtema, mis amados hermanos, para el día de hoy, el gran viaje del Hijo del Hombre a Jerusalén. Primera etapa, su misión y desafío público. Y como tema principal, mis amados hermanos, la parábola del siervo fiel. Una fuerte advertencia está preparada. Amén. Mis amados hermanos, ahí donde estás, te pido que inclines tu rostro y me acompañes a hacer esta pequeña oración antes de dar inicio a esta reflexión del día de hoy. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, que vives y reinas desde un principio, por los siglos y por los siglos. Amén. Te queremos dar en este momento la gracia por habernos permitido obtener un nuevo día más de vida que tú nos das, Rey amado, para poder gozar de tu presencia, para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar palabras de vida. Te queremos colocar este tema, esta reflexión del día de hoy, que sea conforme a tu voluntad, que sea conforme a tu propósito. Confiamos en ti, que tú harás la obra, porque tu palabra dice que jamás regresará vacía y regresará para lo cual la hemos enviado. Amén. Te pedimos, Señor, que esta reflexión llegue a cualquier rincón del mundo y pueda ser oída, pueda ser escuchada y pueda ser recapacitada por nuestros hermanos, por aquellas ovejas perdidas que necesitan escuchar de ti, que necesitan escuchar palabras de vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entrando en desarrollo, hemos tomado como texto bíblico el libro de Lucas, capítulo 12, del versículo 35 al versículo 48, mis amados hermanos. Y dice así: la parábola del siervo fiel y del infiel, una fuerte advertencia está preparada. El versículo 35 dice, mis amados hermanos, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El versículo 36 dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. El versículo 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa, y vendrá a servirles. El versículo 38 dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. El versículo 39 dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. El versículo 40 dice, vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El versículo 41 dice, entonces Pedro le dijo,
Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Versículo 42 dice: y dijo el Señor: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? El versículo 43 dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. El versículo 44 dice: en verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. El versículo 45 dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse. El versículo 46 dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Versículo 47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El versículo 48 dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, Jesús todavía estaba tratando el tema de los hombres que quieren tener cosas, riquezas, tesoros y abundancia. Todavía estaba tratando el tema de la codicia. La mente del creyente debe estar puesta en la pureza de la vida y en el servicio, mis amados hermanos, no en las posesiones y en los afanes de este mundo. Jesús les advirtió severamente: estén preparados. Él nos da el mandato: que velen y estén preparados para el regreso del Señor. Jesús dio una ilustración impactante. Era el cuadro de un hacendado que salió en viaje de boda. Sus siervos quedaron a cargo de la casa. Tenían que esperar el regreso del amo. Los siervos debían hacer muchos asuntos de la casa hasta que él regresara. Tal vez no estaban gozosos, pero debían haber estado. También debían atender con toda diligencia a los asuntos de la casa. Jesús tomó ese cuadro y lo aplicó a sí mismo, mis amados hermanos, y a sus discípulos. El creyente debe estar siempre preparado, siempre debe estar listo, velando siempre y esperando el regreso del Señor. Debe estar vestido, incluso su cinturón bien ajustado. Esto se refiere a la preparación personal, es decir, a la pureza de corazón y vida, al mantener el cuerpo preparado para salir al encuentro del Señor. En el Oriente los hombres usaban vestimentas que debían ser sujetadas con un cinto en la cintura para que no estorbasen los movimientos y el trabajo. Era imposible moverse con rapidez y libertad sin tener el cinto ajustado. El siervo del Señor debe tener las luces encendidas, nunca permitiendo que se apaguen. Mantener las luces encendidas se refiere a trabajar para el Señor. Debe mantener encendidas las luces del trabajo, sirviendo fielmente y trabajando para el Señor. Por supuesto, la idea tanto del cinto como de la luz es la de estar preparados, estar corporalmente preparados y ocupados en el trabajo, siendo puros y fieles. El creyente nunca debe abandonar o dormitar, nunca debe ser sorprendido desprevenido o sin preparación. Jesús dio algunos motivos para vivir
en un estado de preparación por esa infidelidad. El creyente debe permanecer preparado porque el Señor está regresando. Él es la cabeza de la casa. Él es el propietario de la hacienda. No ha abandonado ni la casa ni la propiedad. Solo viajó a la gran boda, pero volverá a su casa y a su propiedad, o sea, volverá al mundo, mis amados hermanos. Las palabras vuestros y vuestras son enfáticas, no importa lo que hagan otros. Vuestros lomos, vuestras lámparas deben estar preparados. Ustedes deben ser como hombres que esperan y permanecen despiertos, y miran y están preparados para su Señor. Deben estar listos para abrir la puerta tan pronto Él llame, porque va a volver y va a llamar. Su regreso es absolutamente seguro, mis amados hermanos. Marcos capítulo 14, versículo 61, versículo 62 dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Lucas capítulo 21, versículo 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Amén, mis amados hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 11 dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, versículo 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. El libro de Hechos capítulo 9, versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. También hay un mensaje de salvación aquí. La persona tiene que estar lista para abrir inmediatamente la puerta del corazón cuando Jesús llama. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Amén. Mis amados hermanos, el creyente debe permanecer preparado, porque será servido por Cristo mismo. Esta es una promesa sumamente preciosa y maravillosa, una promesa por demás inusual. Imagina el Señor del universo sirviéndonos en un banquete. Sin embargo, es la promesa hecha por Jesús. ¿Por qué haría semejante promesa al creyente? Dios solamente tiene un hijo, y Dios ama tanto
único Hijo, que promete tomar a todo aquel que honre a su Hijo para elevarlo a la más alta de las posiciones. Toda persona que honre al Hijo de Dios será grandemente honrada por Dios, mis amados hermanos. Juan capítulo 12, versículo 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Amén. La persona que honra, mis amados hermanos, al Hijo de Dios, es adoptada como Hijo de Dios, y esa persona se convierte en hermano de Cristo y heredero de Dios. Mis amados hermanos, Gálatas capítulo 4, versículo 4, versículo 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 15, versículo 18 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que nosotros ha de manifestarse. Amén. Juan capítulo 14, versículo 2, versículo 3 dice: en la casa de mis padres muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mis amados hermanos, el creyente debe permanecer preparado, porque precisamente ha trabajado para el regreso de Cristo. Cuando Cristo nos reúna a todos, su corazón estará tan rebosante de amor y gozo, como también el nuestro, mis amados hermanos, que inmediatamente comenzará a servirnos, nos conformará a su imagen, explicando y discutiendo todas las cosas con nosotros, asignándonos nuestras responsabilidades eternas. Filipenses capítulo 3, versículo 20, versículo 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra viña, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Amén. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Mis amados hermanos, el creyente debe permanecer preparado, porque será bendecido. La palabra bienaventurado significa pronunciar dicha bendición sobre una persona. La idea es que Cristo hará feliz y dichoso al creyente. La felicidad y dicha se convertirán en un estado permanente de la existencia, mis amados hermanos. Serán la experiencia constante del creyente. Es condicional que el creyente debe velar y estar preparado para la venida del Señor. O sea, debemos estar puro y fiel si deseamos ser bendecidos, mis amados hermanos. El Señor no regresa en la primera vigilia. Su regreso será en la segunda o tercera vigilia, mis amados hermanos. Los romanos, ellos dividían la noche en 4 vigilias. Los judíos la dividían en 3. La cuestión es estar preparados, aunque la hora de su regreso es desconocida, mis amados hermanos. Él está regresando. Tal vez sea inmediatamente, tal vez más tarde. La idea es que nadie sabe el momento, pero si quieres ser bendecido, debes estar listo, mi amado hermano. Debes estar preparado. Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice: vuestra gran gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Santiago capítulo 5, versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Mis amados hermanos, el creyente debe permanecer preparado, porque Cristo vendrá inesperadamente, mis amados hermanos. La parábola es clara. No se conoce la hora del regreso del Señor. Su regreso será súbito. El creyente no debe ser negligente. No debe cansarse de esperar, ni dormirse, ni ser sorprendido desprevenido, ni comenzar a dudar. Todo esto le puede ocurrir al dueño de la casa, esperando al ladrón. Hay que velar, hay que estar seguro, permanecer levantado, despierto, oír, mirar, tomar nota de todos los ruidos y de cada cosa, de cada señal, mis amados hermanos. El ladrón siempre viene en algún momento inesperado. El creyente debe velar y estar preparado, tanto como un dueño de su casa que sabe que la venida de un ladrón. Mateo capítulo 24, versículo 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Marcos capítulo 13, versículo 35 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Amén. Mis amados hermanos, el creyente debe permanecer preparado, porque Cristo vendrá en el momento menos esperado. No pudo Jesús haberlo dicho de manera más clara. No pudo haber hablado de manera más directa, mis amados hermanos. Vendrá el día que no lo esperas. Vendrá cuando menos lo esperemos, mis amados hermanos. Por eso hay que estar preparado. Mateo capítulo 24, versículo 44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Mateo capítulo 25, versículo 10, versículo 13 dice:
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 dice: Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Apocalipsis capítulo 3 versículo 3 dice: Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis capítulo 16 versículo 15 dice: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, la parábola del siervo fiel nos habla donde Pedro quería saber si el mensaje de velar y estar preparados era solamente para los discípulos o si también se aplicaba al mundo. Jesús contó una parábola conocida como la parábola del siervo. Hubo un siervo fiel y prudente. Jesús dijo 4 cosas de este siervo. Era un siervo precisamente lo que Jesús dijo que era. Un hombre que debía administrar la casa de su Señor. Era el administrador de la propiedad del Señor, responsable de todo lo concerniente a ella. Mateo capítulo 25 versículo 14 versículo 15 dice: Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y los entregó. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Lucas capítulo 19 versículo 13. Mis amados hermanos, era un esclavo, una persona sometida totalmente a la voluntad del Señor. Era propiedad del Señor y su vida dependía de hacer todo lo que el Señor decía. Fallado haciendo, es decir, sirviendo fielmente en el momento en que regresó su Señor. El Señor lo halló haciendo exactamente lo que debía estar haciendo. Estaba supervisando la casa de su amo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 dice: Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 dice: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Efesios capítulo 6 versículo 7 dice: Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hechos capítulo 13 versículo 17 dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 20 dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Guarda
el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 14. Mis amados hermanos, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 versículo 23 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Juan capítulo 21 versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Mis amados hermanos, si velamos y somos obedientes, seremos recompensados. Seremos promovidos para gobernar sobre todo lo que el Señor tenía. La idea es que el creyente fiel y prudente será enaltecido tanto como sea posible. Se le dará todo lo que tiene el amo y el Señor, es decir, mis amados hermanos, una propiedad completa para administrar. Mateo capítulo 25 versículo 23 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25 versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Lucas capítulo 6 versículo 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amén. Lucas capítulo 19 versículo 16 dice: vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Lucas capítulo 19 versículo 17 dice: Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lucas capítulo 22 versículo 28 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Amén, mis amados hermanos. Romanos capítulo 5 versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Mis amados hermanos, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Primera Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 versículo 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. Y no habrá allí más noche, y no tienes necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios es el Señor quien los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, otro siervo fue infiel e imprudente. Jesús dijo acerca de este siervo: el siervo infiel dijo que había mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba demorando su venida. Por eso el siervo pensó que aún faltaba mucho para el regreso del Señor. O sea, él dudó del regreso del Señor, mis amados hermanos. Sabía que el Señor iba a regresar, pero no creía que fuese tan rápido. Lucas capítulo 12, versículo 19 dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Hechos capítulo 24, versículo 25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Santiago capítulo 4, versículo 13, versículo 14 dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Proverbios capítulo 27, versículo 1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Isaías capítulo 56, versículo 12 dice: venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Mis amados hermanos, hizo su propia voluntad, atendió sus propias cosas, maltrató a los otros y se abusó de ellos, tanto de hombres como de mujeres. Usó y abusó de sus semejantes como quiso, vivió una vida mundana, indulgente con los placeres de la carne, andando en fiestas y derroches, y comiendo y bebiendo. Lucas capítulo 8, versículo 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Lucas capítulo 16, versículo 10 dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1, versículo 4 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amores de lo más, porque por nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Santiago capítulo 5, versículo 5 dice:
habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como un día de matanza. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por deleite el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Amén. Mis amados hermanos, los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara para el hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Job capítulo 20, versículo 23, versículo 27, versículo 29. El Salmos capítulo 11, versículo 6 dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento. Será la porción de cáliz de ellos. Amén. Jeremías capítulo 13, versículo 25 al versículo 27 dice: sobre los malos esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, no serás al fin limpio. ¿Cuándo tardarás en purificarte? Mis amados hermanos, el siervo fiel también es identificado. En estos dos versículos, Jesús respondió a la pregunta de Pedro. Está hablando tanto a creyentes como a incrédulos. ¿Quién debe estar velando y vivir constantemente preparado? ¿Quién será servido por Cristo y grandemente bendecido? La respuesta es clara, mis amados hermanos: el siervo fiel, no el infiel. ¿Quién es entonces el siervo infiel? Se mencionan dos clases de siervos infieles. El siervo que conocía la voluntad del Señor, pero no se preparó, ni hizo la voluntad del Señor. El juicio de este siervo es trágico, porque conocía la voluntad del Señor, sin embargo la rechazó. Por eso será castigado con muchos azotes, es decir, será juzgado y castigado mucho más severamente. Marcos capítulo 3, versículo 29 dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Mateo capítulo 25, versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Mis amados hermanos, por eso no pudieron prepararse debidamente, ni pudieron servir fielmente al Señor. Sin embargo, el punto crucial: estos dos siervos también hicieron cosas dignas de castigo, por eso serán juzgados y condenados, pero no con tanta severidad. El fundamento del juicio es la justicia perfecta. Tener muchos dones y poseer mucha riqueza le significa a la persona servir y dar mucho. La persona tiene que usar y dar todo lo que es y tiene, sin retener nada. Hay una enseñanza sobre grados y recompensas y castigos, mis amados hermanos. Amén. Paz a vos, mis amados hermanos. Hemos finalizado el tema del día de hoy. Que todo sea para su honra, para su gloria. Amén y amén.